¿Se ve mejor? Un poco mejor, doctor. Ya, justo. Pero bueno, creo que lo importante va a ser las diapositivas, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo más importante. Sí, si desea que lo ponga como administrador para que pueda compartir la pantalla. Sí, por favor. Ok. Doctor, ya lo puse como frito, ya puedes compartir su diapositiva. A ver. ¿Pueden visualizar? Sí, doctor, sí se visualizan las diapositivas. Ya, perfecto. Ahora sí. Bueno, buenas noches con todos los participantes. Agradezco a la Cámara Legal Fortaleza por la invitación a participar de este diplomado. Siempre gustoso de poder contribuir, al menos con lo poco que se sabe y un poco de experiencia también que nos permite el litigio, ¿no? Y poder dar a conocer un poco de los temas que se van a presentar día a día, ¿no? Bueno, yo soy Ludwig Pulgar, pertenezco al estudio Chipani Moreno, estoy dedicado a temas penales, veo mucho el tema de corrupción de funcionarios y bueno, gustoso de participar nuevamente, así que yo creo que a tu orden, señor Juan, y para poder empezar. Sí, doctor, ya comencemos con la clase. Gracias. Ah, perfecto, perfecto, ya señor Vargas, listo. Bueno, vamos a iniciar con la ponencia porque hoy hemos dividido en dos temas. Y uno es el interrogatorio y el otro es la investigación preparatoria. A ver, hubo un error de mi parte. La primera diapositiva que tendríamos por un tema de orden y de acuerdo a cómo se desarrolla el proceso, tendría que ser la investigación preparatoria propiamente hablando, porque de ella se va a desprender uno de los primeros actos de investigación que vendrían a ser el interrogatorio, que lo vamos a conocer una vez culminada la ponencia de la investigación preparatoria. Si me pueden comentar si están visualizando los sistemas procesales en diapositiva. ¿Figura eso? Sí, sí, se aprecia. Perfecto. Gracias, Walter. Listo. Entonces, empecemos. Para hablar de investigación preparatoria, creo que es importante saber en qué tipo de sistema procesal nos encontramos. Y es bueno hacer una primera diferenciación. Les adelanto, y bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo saben, ¿no? Que nos encontramos frente en un sistema procesal, en un sistema acusatorio, que se implementa y uno de los primeros indicios, uno de los primeros marcos normativos que ya postula el sistema acusatorio es el Código Procesal del año 1991, aún vigente, aún vigente. Se viene aplicando algunos artículos por ahí, ¿no? No en su totalidad, es más, ya ha sido prácticamente desplazado por la misma práctica con el Código Procesal Penal del año 2004, ya no es nuevo, ¿no? Del año 2004, mayor de edad. Y es ahí, en este código, pues, donde se plasma efectivamente lo que un sistema acusatorio propiamente es, ¿no? El sistema adversarial, en la cual la parte investigada, la parte acusada, la defensa también, puede de alguna otra forma contribuir, y así va a ser, así tendría que ser en la realidad, contribuir con los actos de investigación, contribuir con la defensa, contribuir con el sistema de justicia, ¿no? Va a permitir esa interacción directa en que anteriormente no se permitía, ¿no? Con el sistema inquisitivo. Eh, Estrictamente, puramente con el Código Procesal del año 1940,
se hacía un reflejo, ¿no? Que posteriormente fue modificado con algunos decretos legislativos. Así que nos centramos y estamos nosotros en el sistema acusatorio, donde lo vemos bien plasmado esto en el Código Procesal Penal del año 2004. El sistema inquisitivo, ¿no? Tiene características principales. Por ejemplo, ¿no? Dice la investigación de los hechos y la fijación de las pruebas a practicar las realiza el juez. Y todavía pasa. El día lunes, por ejemplo, yo tengo una audiencia de presentación de cargos, ¿no? Como es en Lima, en la Fiscalía de San Borja, Lima Centro todavía está viendo casos con el antiguo código. Entonces, ¿qué se hacía? Se presentaba una denuncia, lo vamos a ver más adelante también cómo se realiza una investigación, se presentaba la denuncia, llegaba esto al fiscal, ¿no? O sea, la policía lo derivaba a la fiscalía, y el fiscal hacía pues las primeras diligencias, ¿no? Lo que vendríamos a conocer en este momento como las diligencias preliminares, los actos urgentes, inaplazables, como señala el código. Y hace unas primeras diligencias, y sin importar el tiempo, ¿eh? Porque eso es algo que también el Código Procesal Penal no había regulado en su momento. ¿Cuánto es el plazo para efectuar las diligencias, las primeras diligencias? Entonces esto era arbitrario, ¿no? Entonces la investigación, la primera parte de la investigación la realizaba la Fiscalía. Una vez que la Fiscalía realizaba los actos urgentes e inaplazables, formalizaba una denuncia, que es la denuncia formalizada. Lo presentaba y adjuntaba también un escrito de presentación de cargos. Llegaba un juez penal de turno, el juez convoca una audiencia y llama para que venga tanto la Fiscalía que sustente su denuncia formalizada, también notificaban al investigado y también a la parte agraviada en caso lo hubiese, ¿no? Si no, podría ser representado por el Estado también. Y se llevaba a la audiencia de presentación de cargos, si declaraban fundado el pedido de la Fiscalía, esa investigación, ¿no? Con los actos de investigación que proponía la Fiscalía, ¿quién las hacía? El juez, que vendría a ser el juez penal. Ese mismo juez que realiza esa investigación, lo digo que realiza esa investigación porque todavía tenemos este sistema solamente en Lima Centro, porque ya incluso Lima Este ya ha incorporado el nuevo Código Procesal Penal. Y es esta misma juez que hacía la investigación que terminaba emitiendo una resolución definitiva, ¿no? Que emitía una primera sentencia. Entonces, digamos, pues es totalmente contrario a lo que conocemos ahora, ¿no? Porque, a ver, el juez de investigación preparatoria o el juez de garantía, como quieren decirlo, es un juez indistinto al juez que va a realizar un juicio oral, porque el juez de juicio oral no conoce nada, no conoce qué es lo que ha pasado, ¿correcto? Y, digamos, no está contaminado con los medios probatorios que se han ofrecido, qué es lo que ha sucedido anteriormente en el proceso, si hubo sobreseimiento o no en un primer momento, o eran solamente 2 investigados, ahora son 8 investigados, no conoce nada, recién lo va a conocer en juicio. Y también hay una práctica también que realizan algunos jueces, por ejemplo, el juez de investigación preparatoria, el juez supremo de investigación preparatoria, él no permite, por ejemplo, que ingresen las declaraciones previas, o sea, estas declaraciones gestadas en la investigación. No permite, él dice, no, si es que ingresan estas declaraciones, ya el juez se va a contaminar con los actos anteriores. Entonces, tiene que ser nuevo. Es un tema discutible, hay jueces que lo permiten, hay jueces que no lo permiten, pero el Código Procesal te da la facilidad de que tú puedas apelar los medios probatorios que no fueron admitidos en una primera instancia, ¿no? Porque es el juez de investigación preparatoria que hace pues esa admisibilidad. Otra característica dice que la prisión preventiva es la regla y la libertad es la excepción, ¿no? O sea, lo que veíamos en ese entonces, como tanto les hacía referencia, es que la investigación la realizaba el mismo juez, y es el mismo juez que incluso le daba la prisión preventiva, porque en la presentación de cargos se pedía, por ejemplo, una medida coercitiva personal, que vendría a ser la prisión preventiva. Ese mismo juez que va a realizar la investigación puede otorgar una medida preventiva, ¿no? Una prisión preventiva. Puede prolongar la prisión preventiva. Y ese juez va a ser el mismo que va a sentenciar, imagínense, ¿no? Se tiene característica esencialmente escrita, efectivamente. O sea, eran muy pocas las audiencias que se realizaban. Es más, con la incorporación de los decretos legislativos es que se generan ese tipo de audiencias. Antes no lo había.
Secreto las actuaciones procesales, ¿no? Hay de carácter reservado, muchas diligencias. No hay participación activa, por ejemplo, del abogado defensor. Eternas investigaciones sin plazos razonables establecidos. Estamos solamente hablando estrictamente, puramente del Código de Procedimientos Penales, ¿no? O sea, no se establecía cuánto era el plazo máximo de las diligencias preliminares, ¿no? De esta investigación en fiscalía, cosa que en el Código Procesal Penal ya ha sido regulado, ¿no? Y lo vamos a ver también más adelante. Limitaciones a las garantías en el ejercicio de la defensa técnica, por ejemplo, las tutelas no existían, las tutelas, el control de plazo no existía, el control de plazo. La inadmisión de diligencias sumariales tampoco la había. Esto lo vamos a ver ¿dónde? Con el Código Procesal Penal del año 2004. Acá hice bueno, esta diapositiva que ustedes ven, es un resumen del nuevo Código Procesal Penal, del proceso que se sigue en el 95% del país, ¿no? Y es el sistema acusatorio mismo. ¿Cómo se desarrolla el sistema acusatorio, ¿no? Del Código Procesal Penal? Y vamos a hablar de 3 etapas, ¿no? Que vamos a dividirlas dentro de la investigación preparatoria, que vendría a ser una primera etapa, en 2 subetapas. Pero vamos. Investigación preparatoria, etapa intermedia y el juzgamiento o juicio oral, ¿no? Bueno, no importa el título que queramos ponerlos, ¿no? Pero vamos. Investigación preparatoria dividido en 2 subtemas. Las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada, ¿no? Propiamente la investigación preparatoria. Una característica que podríamos señalar es que ya la investigación preparatoria formalizada es cuando ya un juez de garantías, ya tiene conocimiento del caso. No es que sea esto, digamos, la regla. Lo digo ¿por qué? Porque incluso en diligencias preliminares yo puedo plantear la participación de un juez. ¿Esto cómo? Por ejemplo, cuando creo que el plazo de diligencias preliminares se ha excedido, yo puedo solicitar ante un juez penal de turno que se aplique, pues, o solicitar, perdón, la audiencia de control de plazo, que no necesariamente se realice una audiencia, ¿no? Que puede ser incluso mediante una resolución, y puede emitir el juez, si considera que sí, efectivamente se ha vulnerado el plazo razonable, el plazo legal, puede, pues, emitir una resolución sin necesidad de llevar a cabo una audiencia, ¿no? Que solicitar a la Fiscalía que concluya ya con la investigación, en este caso, diligencias preliminares. Puedo plantear incluso una tutela, ¿no? Entonces, la regla no es que en una investigación preparatoria, o sea, estamos hablando de investigación preparatoria cuando ya existe el juez. El juez puede existir incluso desde las diligencias preliminares. Pero vamos, ¿estas diligencias preliminares tienen un plazo razonable? ¿Tienen un plazo legal? Sí. ¿Quién lo va a dirigir? El Ministerio Público, ¿no? Lo mismo va a pasar también con la investigación preparatoria. Pero una característica de las diligencias preliminares, a lo que hacía referencia hace un momento, es que tiene que actuar actos de investigación urgentes, ¿no? Inaplazables. En la realidad vamos a ver, pues, que las diligencias preliminares prácticamente terminan siendo como una investigación preparatoria, ¿no? Y esto podemos reflejarlo un poco más cuando estamos en delitos de lavado de activos o delitos de organización criminal, que los plazos son de 36 meses, 24 o 18 meses de investigación preliminar, ¿no? ¿Y qué se gesta ahí? Diversas declaraciones. Solicitan, por ejemplo, a cooperación internacional del Ministerio Público, llamar a declarar al testigo David Schuster, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Entonces, ese trámite que se pedía cooperación internacional para que notifique al Estado de Alemania, para que el Estado de Alemania, el Poder Judicial, el Ministerio Público notifique al señor David Schuster, demoraba meses, ¿no? Ahora, digamos, esta virtualidad que de alguna u otra forma la pandemia ha generado, lo hace un poco más accesible. Hace unos días veía a un amigo, un colega, Exxon Vilcherres, que daba, ¿no? que pedía, ¿no? Pedía una admisión de diligencias sumariales porque no aceptaban, por ejemplo, su pedido. Mejor dicho, él había solicitado como defensor la declaración de un testigo protegido, ¿no?
Y lo que está, perdón, lo que estaba pidiendo era la ampliación de la declaración del testigo protegido. Lo había pedido hace un año. La fiscalía, si bien efectivamente aceptó su pedido, pero nunca había señalado fecha. Había pasado un año desde el pedido y nunca había señalado fecha. Y digamos, ya no hay pues este obstáculo de la distancia, ¿no? De ponerse en comunicación de estado a estado para que se comunique con otra persona, sino ya a través de Internet eso podría solucionarse de forma inmediata. Pero bueno, como dijo también el fiscal, y para ser bastante objetivos, el tiempo del abogado no es el tiempo del Ministerio Público, ni siquiera el tiempo del Poder Judicial. Entonces, por ese lado también hay un entendimiento, pero hay un plazo razonable también, ¿no? Y un año sí parece excesivo. En estas diligencias preliminares también puedes actuar registros de llamadas telefónicas, ¿no? Se puede hacer tomas de muestra de voz, se pueden hacer ciertos peritajes, diversas funciones que en la misma investigación preparatoria también la vas a realizar, solamente que la conmutación de una investigación preparatoria te permite, sí, efectivamente, ejercer, por ejemplo, excepciones. Yo en una investigación preparatoria podría plantear una excepción de prescripción, cosa que no lo podría hacer una diligencia preliminar, ¿no? Porque no se ha formalizado la investigación. Una excepción de improcedencia de acción, que puedo plantear ya en una investigación preparatoria porque ya se ha identificado, ¿no? Por ejemplo, en una diligencia preliminar, yo, en muchos casos, todavía no se ha identificado quiénes son los presuntos responsables. Ya en una investigación preparatoria formalizada, ya se tiene que haber identificado quiénes son los responsables, si todavía la acción típica no ha prescrito, ¿no? Y que el hecho pues sea típico. Entonces, esas cuestiones se ve ya en una investigación preparatoria propiamente dicha. Hay que avanzar, bueno, todavía el tiempo es bastante corto. Una vez que concluye la investigación preparatoria y es el fiscal que emite una disposición de conclusión de la investigación preparatoria, va a tener un plazo, yo voy a señalar un plazo de 10 días, el código, si no me equivoco, señala un plazo de 10 días, en la cual va a emitir un requerimiento, que podría ser un requerimiento de sobreseimiento, considera que la acción no se habría cometido o habría prescrito, o son pocos elementos de convicción para determinar si existe una responsabilidad penal o no. Hay un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento acusatorio, donde, digamos, hay pues elementos suficientes para poder determinar, ¿no?, que esta persona sí habría cometido el ilícito que se viene investigando. O un requerimiento mixto, ¿no? Cuando son una serie de investigados, o por ejemplo, dos investigados, por uno requiere acusación y por el otro requiere sobreseimiento, ¿no? Entonces, son tres opciones que tendría el Ministerio Público para plantear, no continuar en la etapa intermedia. Una vez que llegamos a la etapa intermedia, esto ya se va a dirigir por un juez. Directamente el juez va a ser el que va a participar dentro de esa etapa. Entonces, tienen que pues regularse, y acá también tienen los plazos que están establecidos en el Decreto Legislativo 1307, dentro de la etapa intermedia. Recordemos aquí que las audiencias son inaplazables, ¿no? Deberían ser inaplazables, más que todo en una acusación, son inaplazables. Estando, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Ya llegó la acusación, se formuló la acusación, y son subetapas también que hay en la etapa intermedia, ¿no? Desde las observaciones formales que se pueden hacer a la acusación misma, entramos al tema de fondo porque podemos plantear excepciones, en etapa intermedia también se pueden plantear excepciones, hasta incluso, bueno, excepciones, puedes plantear sobreseimiento, ¿no? Y se discute, son cuestiones de fondo que se discuten. Y una vez terminado, ¿no? Si el proceso continúa, ya se llega pues a una admisibilidad probatoria, ¿no? Donde ya se definen cuáles son los medios probatorios que van a ingresar para juicio y cuáles no. En este caso también la defensa tendría que proponer qué medios probatorios quiere postular, ¿no?, para juicio. Y esto se va a generar un debate. Bastante interesante la etapa intermedia.
Pareciera corta, pero es una de las etapas más largas y que permite una mejor interacción entre defensa, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y luego una vez terminado todas estas tres etapas, por decirlo así, ya emiten un auto de enjuiciamiento, que es todo lo que se va a tener que desarrollar en juicio, ¿no? Se emite el auto de enjuiciamiento, se convoca un juicio oral, ya en un juez distinto al juez de investigación preparatoria o al de diligencias preliminares que haya participado, ¿no? Es un juez distinto, que no conoció nada, no está contaminado por todo lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Es un juez imparcial, el que va pues al final determinar si absuelve o termina por condenar a los acusados. El sistema acusatorio, ¿no? Y acá voy a hacer las características del sistema acusatorio, ¿no? Vamos a narrarlo rápidamente. Dice, separación de funciones de investigación y juzgamiento. Como decía, tenemos un juez de investigación y un juez de juzgamiento. El juez no puede ofrecer pruebas ofrecidas por las partes. Cabría acá decirlo que en juicio el juez podría, ¿no? Podría dar pruebas de oficio, ¿no? Pero eso tendría que darse, pues, lo que se da en la realidad es que hay una solicitud siempre de parte, sea del Ministerio Público o sea de la defensa, en proponer pruebas de oficio. Respecto a las garantías de defensa eficaz, el juez se advierte que una persona no está siendo correctamente defendida, puede solicitar o puede revocar el patrocinio de un defensor, ¿no? Ante una evidente defensa ineficaz. Dice, el proceso se desarrolla conforme a los principios de la contradicción e igualdad, claro. Y esto es clarísimo, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, solamente con un ejemplo en el siguiente tema, que es el interrogatorio, ¿no? Que por un principio de igualdad de armas, así como tú tienes tus testigos y lo puedes interrogar, yo también puedo interrogar a mis testigos y yo también puedo ofrecer testigos, ¿no? Hay un tema de contradicción también e igualdad. La regla, dice, es la permanencia del imputado en libertad a lo largo del proceso. Sería bonito que fuese así, ¿no? Pero a veces yo creo que hay un poco de emoción, que a veces todo lo ve en prisión preventiva, ¿no? Pero yo creo que esa tendencia ha disminuido, ¿no? Yo creo que ya esa regla, esa ya no es la regla. Yo creo que hay un poquito más de reflexión y de alguna otra forma el contexto social y de salud en que vivimos ha colaborado. Celeridad procesal, una presentación de cargos, por ejemplo, no va el abogado del defensor, venga acá el abogado defensor público, ¿no? Y no se frustra esa audiencia. En un control de acusación, por ejemplo, si no asiste el abogado defensor, se le llama la atención, se le impone seguramente una medida, una multa, ¿no? Una multa, 2 URPs aproximadamente, y postergan la audiencia hasta que vuelvan a llamar, y si no va a la segunda, ya le asignan un defensor de oficio. Y primacía de la oralidad, ¿no? Fundamental dentro del sistema acusatorio. Ya las etapas, bueno, como lo hemos mencionado, diligencias preliminares, la investigación preparatoria formalizada, ¿no? El fiscal lo que tiene que hacer es primero una calificación, si considera pues de que el caso debería continuar, formaliza la investigación, o puede disponer también el archivo. Lo ideal es que siempre una investigación para un abogado defensor, iniciando investigación preparatoria, en diligencias preliminares, archivemos, ¿no? Porque es mucho más complicado archivar en preparatoria, en la preparatoria propiamente dicha, porque ya cuando solicitamos un archivo, en este caso solicitar un sobreseimiento, ya se hace aquí frente a un juez, que pudiera ser, que el juez pudiera aceptar o no aceptar, ¿no? Un sobreseimiento. Por eso, siempre, digamos, es mejor archivar un caso que sobre un caso, ¿no? Es mucho más manejable. La etapa intermedia, ¿no? Que hacía referencia al control formal, el control sustancial, el tema de fondo y el ofrecimiento de los medios de prueba. El juzgamiento, la fase inicial con los alegatos de apertura, ¿no? La fase probatoria, donde se actúan los medios probatorios, la actuación de los medios probatorios, y la fase final, pues, con los alegatos finales y la defensa material que hace una persona. Ahora sí voy a ponerme los lentes porque, a ver, no, creo que lo puedo agrandar. Ya, ahora sí.
breve, las funciones de la investigación preparatoria dice efectuar actos de investigación tendientes a la averiguación de la preexistencia de la tipicidad del hecho y de su autoría. Eso tendría que ser el fin dentro de la investigación preparatoria. Dice, disponer medidas de aseguramiento de las fuentes de prueba de carácter material, los vestigios o elementos materiales. En este caso podríamos pedir incautación, ¿no? Y también lo que se fija abajo, ¿no? En el artículo 253 del Código Procesal Penal dice, adoptar las medidas limitativas de derechos para garantizar los fines del proceso. Lo que se busca, por ejemplo, con la prisión preventiva es asegurar que mientras dure la investigación, esta persona pueda estar retenida su libertad para pues salvaguardar de alguna otra forma la investigación, no haya obstaculización en los actos de investigación o esta persona no pueda fugarse, ¿no? Eso en sí sería la esencia de una prisión preventiva, no una condena adelantada. A lo que iba hace un momento. ¿Cómo inicia una investigación? ¿No? Y tenemos acá pues de tres formas. Y vamos, denuncia de parte, me roban, ¿no? Me roban o me hurtan el teléfono, voy a la comisaría y presento una denuncia. El policía comunica al fiscal, levanta un acta, bueno, si considera la fiscalía, para ser sincero, ¿no? Considera relevante, va a iniciar diligencias preliminares. Puede ser de oficio. Un claro ejemplo de un inicio de investigación de oficio, por ejemplo, el caso del expresidente Martín Vizcarra, en la cual, pues, ante esta evidencia, ¿no?, que salieron en los medios de comunicación de la vacunación, la Fiscalía de Oficio, sin ninguna denuncia, aperturó diligencias preliminares contra el expresidente y las exministras, ¿no? Y así también tenemos traslado de información. Este caso, por ejemplo, el traslado de información, esto lo he visto bastante, en el caso de las investigaciones por los cuellos blancos, a través pues, de esas grabaciones, ¿no?, de intercepciones a la comunicación que se hizo a través del grupo Constelación, es que empezaron a derivarse un montón de otros casos. O sea, el caso madre, que es Cuellos Blancos, ha derivado en un montón de investigaciones, ¿no? ¿Y cómo se ha generado esto? A través de traslado de información. Una juez, ¿no?, que está a cargo de esta investigación considera pues que acá hay hechos relevantes que pueden generar otros actos de investigación, emite un informe y lo deriva a una fiscalía correspondiente, pudiendo ser una fiscalía provincial, una fiscalía supraprovincial o una fiscalía suprema. La finalidad de diligencias preliminares, ¿no?, los actos urgentes inaplazables, dice, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados y dentro de los límites de la ley asegurarles debidamente. ¿Quién realiza la investigación? El Ministerio Público y apoyado pues de la Policía Nacional del Perú, a través de las diferentes direcciones que pueda tener la Policía Nacional del Perú, desde la DIVIAC, la DIRINCRI, la DIVILA, ¿no? Son diferentes direcciones que hay dentro de la policía, direcciones especializadas, ¿no?, delitos de alta complejidad, por ejemplo, como la DIVIAC. Yo haría una recomendación, ¿no? Lo que hace la Fiscalía muchas veces es que deriva su investigación a la policía, le da, señores, no, señores miembros de la policía, le otorgamos el plazo de 50 días para que ustedes realicen la investigación, y le da una disposición con los actos de investigación a realizar. Y ahí también surge un problema, ¿no?, porque muchas veces se desconoce la sobrecarga que puede tener la policía en su investigación, pero digamos lo hacen porque la policía tiene mucha más logística que el Ministerio Público, ¿no? Y eso es un gran problema que se ha gestado durante muchos años y se le ha dado una gran responsabilidad al Ministerio Público, al ser ellos, pues, de alguna u otra forma, los que direccionan, los que dirigen una investigación, no direccionan, los que dirigen una investigación, pero hay que darle las herramientas.
si no les das las herramientas, la carga va a ser muy, muy excesiva y van a ser muy lentas las investigaciones y muchas investigaciones se van a caer, ¿no? No porque los hechos no se hayan realizado, sino porque no pueden demostrar eh, con, eh, con materiales, con logística, lo que se haya podido cometer, ¿no? Entonces, a veces tienen atados al Ministerio Público. Y la policía, pues, es una institución independiente que apoya al Ministerio Público en actos de investigación. Como defensor, como abogado defensor, cuando la policía está llevando la investigación, una recomendación sería que los mismos documentos que presentes en la policía, también de la misma forma, paralelamente, preséntalos ante el Ministerio Público. Yo creo que vas a permitir un orden y a veces ese traslado de información de policía a Ministerio Público a veces genera que se pierdan algunas documentaciones, ¿no? Entonces, por un tema de precaución, sería bueno siempre presentar doble documentación en las dos instituciones. Los actos de investigación que realiza la Fiscalía, por ejemplo, con las diligencias preliminares, y si es que ha llevado estos actos de investigación, puede o formalizar su investigación o puede disponer el archivo. ¿Y cuándo dispone el archivo de una investigación? Creo que estoy un poco bajo la voz. Puede disponer el archivo, dice, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, ¿no? Y acá ya va a haber, pues, también un manejo, una estrategia de cómo va a llevar el abogado defensor, pues, una investigación, ¿no? De qué forma puede argumentar. B, dice, que se presenten causas de exención de la acción penal o no se individualicen. Hace una investigación contra los que resultan responsables, pero ha pasado el tiempo y nunca ha identificado. Entonces solamente le queda archivar. Que se presente causa de extinción, por ejemplo, que la acción se haya extinguido, ¿no? El derecho de acción se haya extinguido. Y esto, por ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios, hay una limitación, ¿no? Que está la duplicidad de la prescripción. Pero para que se aplique esta duplicidad de la prescripción, un requisito de ellos es que hay una afectación patrimonial económica al Estado. Si no lo hay, no habría forma de por qué aplicar esta duplicidad de la prescripción de la acción. Y C, dice que falten indicaciones reveladoras de la realidad del delito y la intervención de su comisión del denunciado o investigado. No, muchas veces se presentan denuncias, pero la fiscalía llama, venga a ampliar su declaración o venga para que se ratifique su denuncia, no lo hacen y terminan archivando el caso, ¿no? Porque lo dejan la denuncia y nunca se hacen más actos. Ahora, si es que la fiscalía considera, como les hacía referencia, que se ha individualizado, por ejemplo, a los que resultan responsables, ¿no? Ya ha identificado cuáles en concreto los hechos, cuál sería su tipificación, y asimismo, una vez que tenga eso, ¿qué puede hacer la Fiscalía si considera la existencia de un delito? Puede disponer la formalización de la investigación preparatoria. Y cuando dispone esta formalización de la investigación, en concreto tendría que consignar el nombre completo del imputado, cuáles son los hechos y el tipo penal que estás consignando en esa disposición. O también puede ser una tipificación alternativa. ¿Cuál sería el nombre del agraviado? ¿No? Esto no es obligatorio, ¿no? Porque también, en algunos casos es el Estado, en algunos casos es un particular, ¿no? Y también en esa disposición de formalización tiene que señalar cuáles son las diligencias que va a realizar durante el tiempo de investigación. ¿Y esto por qué es necesario? Porque si es que yo solamente en una formalización de investigación preparatoria voy a disponer dos diligencias, declaraciones y recabar, por ejemplo, un libro de ingresos a una institución. Si solamente son mis dos diligencias que voy a actuar durante la investigación, en un caso complejo, que es de 8 meses,
No sería muy lógico, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, cuando se consigne el plazo, que es, ojo, ya vamos a ver luego el plazo, a ver, claro, vamos a ver luego el plazo, es pues que razonablemente se tiene que aplicar el plazo. Por dos diligencias que se van a actuar, no pues la investigación tendría que durar 8 meses, ¿no? Entonces ahí ya pasa pues un manejo también tanto de la fiscalía y lo que pueda oponerse el abogado defensor. La finalidad de esta etapa, de la etapa de la investigación preparatoria, dice, persigue reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo. De cargo y de descargo. De cargo, los actos de investigación propuestos por la Fiscalía en sus disposiciones y providencias que va a ir emitiendo durante el plazo que dura la investigación. Y de descargo son los actos de investigación que propone, que plantea la defensa. Actos que tienen que ser útiles y pertinentes. Nos basta que sean actos útiles y pertinentes para que la Fiscalía acceda a nuestro pedido y se realice estos actos de investigación necesarios para nosotros poder ejercer un debido derecho de la defensa. Estos actos de investigación, de cargo y descargo, le va a permitir a la Fiscalía saber, optar, si va por una acusación o va por un sobreseimiento. Es necesario, ¿no? Y en su caso al imputado preparar su defensa, ¿no? Entonces, esta es durante toda esta etapa que se gesta la investigación preparatoria, la recomendación, como un colega de ustedes, es que hay que ser una defensa activa, no una defensa negativa. Y cuando me refiero a una defensa negativa, es solamente el abogado defensor que espera que la fiscalía postule actos de investigación y yo solamente me quede esperando a ver si participo o no. Entonces, ¿para qué me están pagando? Yo también tengo que ayudar a generar actos de investigación que nos ayuden a la defensa, que nos ayuden pues a demostrar efectivamente que mi patrocinado no ha cometido algún tipo de delito, ¿no? O no ha cometido el delito que le están imputando. Entonces es importante la participación activa siempre de la defensa, ¿no? Entonces, con esa información que se recaba, y es tan fundamental la investigación preparatoria, porque si no hay una muy buena defensa en la investigación preparatoria, ese caso prácticamente va a estar ya para juicio, porque no creo que en un sobreseimiento se pueda ganar o en una excepción, salvo pues que se hayan dejado vacíos muy grandes, ¿no? El plazo, y algo que nos permite el sistema acusatorio es el tema del plazo. Para investigaciones simples o comunes, se ha fijado un plazo, ¿no? Un plazo de 120 días máximo, que pueden ser ampliados por 60 días más. Para casos complejos, 8 meses, que pueden ser en este caso prorrogados por 8 meses más. Y para crimen organizado, un plazo de 36 meses, que pueden ser prorrogados por 36 meses más. ¿Por qué hago esa diferenciación entre comunes y complejos? Comunes versus complejos y crimen organizado, en cuanto a plazo. Porque para casos comunes, para casos simples, donde el plazo que se fija de 120 días, perdón, o sea, 4 meses, la fiscalía, si considera de que todavía hay actos que realizar, plantea automáticamente, puede ampliar su plazo por 60 días más. O sea, 2 meses más, eso quiere decir 6 meses de investigación. Si excede ese plazo, yo podría plantear un control de plazo, valga la redundancia. Para casos complejos, la figura cambia, porque si bien me otorgan 8 meses para el plazo de 8 meses para casos complejos, al momento de yo querer ampliar a 8 meses más el plazo de investigación preparatoria, yo tengo que solicitar en este caso al juez de investigación preparatoria, porque ojo, si yo voy a solicitar más plazo, voy a tener que hacer un requerimiento, ¿no? Presentarlo ante el juez va a notificar a las defensas y se va a llevar a cabo una audiencia, ¿no?
que es una audiencia de la prórroga de la investigación. Generalmente, casi debe ser 1 o 2% que los magistrados determinan infundado el pedido del Ministerio Público, ¿no? Porque generalmente se le terminan otorgando el plazo, pero lo que se tendría que buscar por un tema de estrategia es que, por ejemplo, no les den los 8 meses más, sino de repente solo hacen 6 o 4 meses, ¿no? Ahí el abogado defensor, por ejemplo, tendría que identificar qué actos está proponiendo Fiscalía y hacer, por ejemplo, un análisis si esos actos de investigación en verdad van a durar 8 meses. La misma figura para el plazo de crimen organizado. Si quiero ampliar un plazo más, yo tendría que irme a una audiencia, ¿no? Una audiencia de prórroga de la investigación. En este tema sí suelen dar los 36 meses muchas veces. Y a ver, tenemos... es el plazo de la investigación preparatoria. Ojo, en el plazo de la investigación preliminar también se fijan los 8 meses, los 36 meses. También se fijan en ese plazo. Pero estoy haciendo yo la referencia a la investigación preparatoria con la intervención del juez. El juez de investigación preparatoria dice, introduce la institución judicial más novedosa y significativa del sistema procesal penal, juzgados de investigación preparatoria, quienes conocen la etapa intermedia y controlan la investigación preparatoria. Lo que hacía referencia, ¿no? El juez de garantías, el juez de investigación preparatoria va a ser un juez distinto al juez que va a terminar yendo a juicio. Es un juez distinto, no puede ser un juez igual, ¿no? Porque, digamos, lo que se está buscando acá es una imparcialidad. Porque queramos o no, este juez de investigación preparatoria, que ha conocido incluso desde las diligencias preliminares, ya tiene una percepción, ya tiene un cierto conocimiento de lo que ha ocurrido, ¿no? Y digamos, iría a un juicio ya con una percepción prácticamente definida. Es por eso que la clara diferencia y el aporte que hace el Código Procesal Penal es que crear un juez de investigación preparatoria y el juez de juzgamiento va a ser un juez distinto. Entonces, considero de que estos son los puntos más relevantes a desarrollar dentro de una investigación preparatoria. Ahora, podemos subdividir en muchos temas lo que es la investigación preparatoria propiamente, ¿no? Desde el control de plazos, desde la tutela de derechos, la admisión de diligencias sociales. Son varios subtemas que se pueden generar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, me parece? Ahí vi que el escuché que el micrófono lo habían activado. Pero bueno, si hay alguna pregunta, gustosos de poder absolverla. Y bueno, atento a lo que puedan decir, porque ya tengo listo el siguiente tema también. Doctor, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, le saluda al señor John Paulo Señor Álvarez, Angulo. doctor. Señor John Paulo Álvarez, doctor. Señor John, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, le quería hacer una consulta respecto a los plazos. El plazo que usted nos ha explicado es de la investigación preparatoria formalizada, ¿verdad? Sí. Ya donde interviene el juez. Otro es el plazo que establece respecto a las diligencias preliminares, ¿verdad? Bueno, es el plazo mismo. También para casos complejos en diligencias preliminares son el plazo de 8 meses también. Gracias, doctor. Para casos complejos, por ejemplo. O sea, en diligencias preliminares yo puedo tener una investigación preliminar con un plazo de 8 meses, ¿no? Y en la investigación preparatoria 8 meses más. O sea, tanto el plazo de las diligencias preliminares como el plazo de diligencias, el plazo de investigación preparatoria tienen como plazos máximos, porque son plazos máximos, de 120 días, de 8 meses y de 36 meses.
¿Me captas, John? Sí, doctor. En sí, o sea, los plazos, en este caso, la investigación preliminar, la investigación preliminar más la investigación preparatoria formalizada harían 180 días, ¿verdad? En total. O sea, la etapa constaría de 180 días, los 120 más los 60 días. Eh, claro, o sea, automáticamente, si el juez, perdón, si el fiscal considera necesario, puede ampliar automáticamente 60 días más, como plazo máximo, porque puede ampliarlo solamente por 30 días más, por ejemplo. Desde el inicio de la disposición de De inicio de diligencia preliminar. investigación, exacto. Claro, tendría que ser desde que inicia la investigación, ¿no? Desde la primera disposición, que apertura. Gracias, doctor, muy amable. No, no te preocupes. Muchas gracias. Ya. Señor Vargas. Sí, doctor. Ya. Buenas noches. ¿Me puedes dar 3 minutos para un ratito Sí, para un poquito mi agüita y sí. entramos con otro tema? Ya, ok, no hay problema. Ya, listo. 3 minutos. Visualizan la diapositiva de interrogatorio, ¿no? Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, un ratito. Ya, listo. Ok. Como les había señalado hace un momento, y fue mi error primero poner la diapositiva de interrogatorio, pero no podía iniciar con este tema, ¿no? Sin antes conocer un poco de la investigación preparatoria, donde se van a gestar actos de investigación. Uno de los cuales, y considero de los más importantes, es el interrogatorio. Y el interrogatorio, pues, que tiene una, digamos, ¿no? Una espalda, una mochila, eh, una fortaleza, en que no es algo propuesto solamente por el Código Procesal Penal, sino es un postulado que surge, ¿no? Y que también se consta que está garantizado tanto, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de San José, la Convención Europea, ¿no? O sea, son diversos marcos normativos, marcos jurídicos que contemplan y garantizan el derecho a interrogar. Y este derecho se gesta también en protección pues a la persona, ligado, muy ligado, ¿no? Parte de al derecho de la defensa que tiene. Porque si es que yo voy a ser sometido a una investigación, me tienen que también eh, dar, dar opciones para yo poder ejercer ese derecho y dentro de los cuales tenemos el derecho a nosotros a presentar nuestros testigos y a participar en los interrogatorios. Porque yo voy a participar en interrogatorios, por ejemplo, ¿no? De los testigos, ¿no? Yo como abogado defensor tendría que participar en los interrogatorios de testigos. No podría participar siendo abogado de un investigado en un interrogatorio de otro investigado, ¿no? Eso es algo que no está permitido. Ahora, tenemos esta figura, ¿no? Una espalda, les digo que no solamente está consignado en un Código Procesal Penal, el derecho a interrogar, sino pues que tiene un trasfondo, ¿no? Una protección internacional, ¿no? Y que esto se gesta del derecho de las personas mismas. Ahora, ¿qué es el interrogatorio? Vamos a empezar, ¿qué es el interrogatorio? Y el interrogatorio, pues, es el examen directo, ¿no? Es las preguntas que yo voy a plantear, ¿no? Concretas. Y tendrían que ser en un interrogatorio, a diferencia de un contrainterrogatorio, preguntas abiertas, ¿no? Preguntas que me van a permitir dar una explicación, ¿no? Que se genere una explicación. Dice,
usted llamará a esa persona a declarar y eso significa obligatoriamente que usted ya sabe lo que esa persona sabe y qué va a decir. Y acá voy a irme al testigo, ¿no? Porque ¿a quién va a ser interrogado? El testigo. Vamos a ir no solamente en esta oportunidad a las testimoniales, a las declaraciones testimoniales, ¿no? No a las declaraciones indagatorias. Entonces, este interrogatorio que se va a generar a un testigo, yo abogado defensor, Ludwig Pulgar, defendiendo a Juanito Pérez, voy a presentar un testigo para que va a declarar, al menos yo tendría que saber qué es lo que conoce ese testigo, porque yo no podría llevar a un testigo que no conoce qué es lo que ha sucedido. Yo quiero, por ejemplo, apoyar, ¿no?, en la investigación que yo no he robado un teléfono. Entonces, no voy a llamar a una persona que no ha visto, o no puedo llamar a una persona a declarar para que diga que yo soy bueno, que yo soy abogado, ¿no? Que soy buena gente, que voy a la iglesia. Para eso no llamaré a un testigo. Llamaré al testigo para que me diga, no, el señor a esa hora se encontraba en su trabajo. El señor a esa hora se encontraba paseando a su perrito, ¿no? Entonces, el testigo que yo voy a llamar para que declare, yo tengo que efectivamente saber qué es lo que va a decir y qué es lo que esa persona sabe. Vamos a ver también más adelante cómo estar frente a una declaración, cómo interrogar en una declaración. Dice, lógica de la prueba testimonial. Acta fría en una deposición, bueno, esta es una palabra que lo usan un poquito más en el sistema del common law, y la declaración en juicio, ¿no? No es lo mismo leer una declaración que escuchar una declaración en juicio, ¿no? Porque como dicen, un acta fría, vas a leerle y ni siquiera vamos a encontrarle cierto sentimiento en un acta de declaración. Muy distinto sería una declaración en juicio. Y acá quiero hacer una comparativa también. No es lo mismo interrogar como un acto de investigación, en una investigación preparatoria, ¿no?, en un despacho fiscal, con otros abogados más, teniendo al testigo al costado tuyo y hacerle preguntas a través del fiscal, porque las preguntas que se hacen al testigo es a través del fiscal. No podría preguntarle directamente al testigo. Entonces, esa declaración es totalmente distinta, o sea, cómo se desarrolla esa declaración a una declaración en juicio. Porque yo en una declaración en juicio sí podría hacer, por ejemplo, las técnicas que me permite para el interrogatorio. Las técnicas de la cara, en este caso, en un interrogatorio, o las técnicas, pues, de la caca en un contrainterrogatorio. Que vamos a verlo así, a grandes rasgos, porque estamos ahorita en el tema del interrogatorio. Dice, ¿cómo preparar un interrogatorio? Oye, qué básico. Pero créanme, si ustedes no hacen una buena defensa en una investigación preparatoria, como les digo, ese caso prácticamente lo van a tener perdido, ¿no? Salvo que por ahí hay unas bajo la manga en la etapa intermedia, que lo dudo, pero en el juicio, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos cómo preparamos un interrogatorio? Dice, tener el tiempo suficiente, eso es claro, ¿no? Hay que darnos un tiempo para todo. Hablar con los compañeros de casos similares y traten siempre ustedes de practicar, ¿no?, con los colegas, de repente, o en tu misma casa, de repente con tu esposa, con tu enamorada o con tu hermano, ¿no? Practica un poco, ¿no? ¿Cómo puedes plantear preguntas? Y las preguntas tendrían que venir desde una base, ¿no? Tienes que sentar bases, sí, y buscar la contradicción de la otra parte. En un mismo interrogatorio, tú puedes buscar ciertas contradicciones y se van a generar. Si esa persona está mintiendo, ¿no?, y no está preparada, esa persona se va a contradecir. El testigo, y no podríamos realizar un interrogatorio sin un testigo. Ahora, tenemos que entender, vamos a verlo también, que el verdadero protagonista en un interrogatorio es el testigo. Él tiene que ser el protagonista, no el abogado, no el abogado que realiza un excelente
por ejemplo, una ráfaga de preguntas que va a emitir una contradicción en el testigo, ¿no? El que tiene que ser la figura es el testigo, ¿no? Entonces yo tengo que darle toda la comodidad al testigo, tengo que darle una cierta confianza al testigo, ¿no? Así, porque si es que yo voy con cara de perro, el testigo, pues, de alguna otra forma se va a reservar algunas cosas, ¿no? Dependiendo también qué tipo de testigo es. Y eso vamos a verlo también, hay diferentes tipos de testigos. Cuando hacía una referencia, que no es lo mismo leer un acta de declaración a presenciar a un testigo directamente, pero bueno, ahora los tiempos han cambiado, las declaraciones se realizan de forma virtual, ¿no? Ya no hay ese olfato que podía tener el abogado en saber qué pensaba el testigo, o un poco de intuición si el testigo está mintiendo o no está mintiendo. Entonces, eso de alguna otra forma nos ha limitado la virtualidad. Entonces, hay factores que intervienen en el testimonio de un testigo, ¿no? No es lo mismo un testigo que tiene una mente olvidadiza que una persona que es mucho más concentrada, ¿no? O una persona mucho más detallista con alguien que es un poco más superficial. Todo varía. O sea, no se le puede pedir a dos personas que han visto lo mismo, o sea, yo sé que se pide, ¿no? Pero no se podría pedir a dos personas que te describan tal cual cuando las dos personas pueden tener diferente apreciación, ¿no? Eso es algo que a veces no ahondan, no dan esos detalles. Yo creo que es importante conocer ese tema. Entonces, dice, ¿cómo ha percibido un acontecimiento? Fundamental. O sea, como le decía, no todas las personas tienen una misma percepción de un acontecimiento. ¿Cómo ha conservado en su memoria? Hay personas que son olvidadizas y hay otras personas que tienen un poder de recordación mucho más eficiente. ¿Cómo es capaz de evocarlo? ¿No? Esta persona, ¿cómo va a expresar lo que ha visto? Fundamental. Porque las dos personas pueden haber visto lo mismo, pueden haber percibido lo mismo, pueden saber de qué se trata, pero no lo van a expresar igual. Y a veces muchos errores, los abogados cometen muchos errores cuando quieren, pues, de alguna otra forma, insisten en una pregunta y no les está dando la respuesta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Reformular nuestra pregunta. Y cómo quiere expresarlo, también es fundamental. Los gestos que va a realizar el testigo nos va a ayudar, pues, a identificar si esta persona puede estar nerviosa, puede estar segura de lo que está diciendo y cómo puede expresarlo, ¿no? Diferencias entre tipo de testimonios. Esto pasa, por ejemplo, cuando llama a declarar un testigo. La fiscalía llama a declarar un testigo. Y le dice, bueno, lo que te voy a pedir es que las preguntas respondas de forma espontánea. Porque, ojo, un testigo no podría estar participando de su declaración viendo papeles, viendo documentos o viendo videos, a ver qué voy a decir. Ah, no me acuerdo de eso, pero mira, ¿sabes qué? Justo acá tengo una foto donde sí, efectivamente está el señor acá. No podría hacer eso. Tiene que ser un relato espontáneo, ¿no? Y se le da la libertad al testigo, y depende también muchas veces del fiscal, porque a veces los fiscales que realizan las tomas de declaraciones les piden, no, o sea, tiene que ser muy preciso en tu declaración, o no des muchos detalles, ¿no? Ya, digamos, en la práctica, pues eso va a variar, pues, ¿no? Pero siempre es bueno estar atento a todos los mecanismos de cómo realizar un interrogatorio. En concreto, dice, testimonio por relato espontáneo. Es menos extensa, más precisa, sin embargo, puede resultar incompleto, influenciado por factores como la tensión, nervios, expresión inadecuada. Si yo lo siento al testigo ya declara, me va a decir muchas cosas que de repente se van a ir de contexto, ¿no? O se va a olvidar datos. Pero cuando yo planteo un interrogatorio, ya con preguntas propuestas, voy planteando un tema, voy a tener mejores resultados. Porque debería tener un pliego interrogatorio, ¿no? Saber más o menos de qué, obviamente tendría que saber de qué son los hechos, porque no puedo ir a una declaración si yo no conozco los hechos, ¿no? O sea, como abogado defensor, no conozco los hechos, ¿qué le voy a preguntar? ¿No?
y siempre hay que tener un pliego de preguntas. Pero ojo, las mejores preguntas salen siempre de la misma declaración del testigo o del interrogado. Como hice mención, lógica de la prueba testimonial. ¿Quién es el protagonista? El testigo. ¿Y quién es el director? O sea, ¿quién va a llevar a cabo, pues, o sea, de alguna otra forma, saber controlar la declaración? Tendría que ser, pues, el defensor o también, pues, el fiscal cuando también, pues, hace muy buen ejercicio de su opción de fiscal, ¿no? Estoy un poco mal de la garganta. A ver, ¿cuáles son los objetivos fundamentales del directo? Cuando me refiero al directo, pues es del interrogatorio. Se deben establecer todos los elementos del delito de la causa de la acción. Es importante que los testimonios sean compatibles con la teoría del caso. Por lo tanto, cada testimonio debe armonizar y complementar los demás. Yo no podría, pues, sentar a una persona para que me hable de cualquier cosa menos del caso, ¿no? Tendría que primero, cuando yo llamo a declarar un testigo, la fiscalía llama a declarar un testigo, le tiene que avisar, pues, sobre qué se les está llamando a declarar, ¿no? Porque no se lo puede sentar a una persona que no sabe nada, qué es lo que va a declarar, o sobre qué hechos va a declarar. Establecer credibilidad y se debe prestarse la atención tanto a sus palabras como a sus gestos y expresiones, ya que ambos aspectos afectan la percepción que el testigo se forma en el juzgador. Y esto vamos a verlo tanto en una declaración testimonial, en una investigación preparatoria o una declaración que se da en un juicio. Es bueno dar esa seguridad, ¿no?, a ese testigo, como esos con los gestos, las expresiones, porque eso de alguna u otra forma ayudan a que la comunicación se genere mucha confianza. Algo, por ejemplo, que como un tema de estrategia es al testigo siempre referirse con respeto, ¿no? Sea quien sea el testigo. Y creo que lo mejor muestra el respeto no decirle ingeniero, ¿no? O abogado, o médico, o contador, ¿no? Señor testigo, referirnos solamente señor testigo, señora testigo. Creo que es una forma de respeto que también genera confianza. Capturar la atención del juzgador, efectivamente, como abogado defensor o como fiscal dentro de un juicio, lo que yo tengo que generar en el interrogatorio que voy a realizar es que las preguntas sean certeras, ¿no? Que se vaya formulando una serie de preguntas que van a llegar a lo que yo estoy buscando. Y para eso tengo que generar una atención en el juzgador, porque va a ser esa persona el que va a terminar emitiendo, pues, una resolución, sea favorable o desfavorable. Y tengo que tratar de llegar con buenas preguntas, no de repente con preguntas que me puedan ser objetadas, ¿no? Porque eso de alguna otra forma también causa una incomodidad en el juez. Entonces hay que saber plantear también bien las preguntas. En el interrogatorio, hacía referencia, ¿no?, que tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Vamos a ver cómo son este tipo de preguntas. En las preguntas abiertas, estas proposiciones, ¿no?, el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el explique y describa, nos va a permitir que el testigo se explaya, ¿no? Entonces, que nos llene de información, para que una vez que nos llene de información, extraer ciertos datos, ¿no?, de lo que ha dicho el testigo, y ahí pues formular otras preguntas, ¿no? Dependiendo de la estrategia que estemos planteando, dependiendo también desde qué tribuna estamos. ¿Estamos en la tribuna de la defensa o estamos en la tribuna del Ministerio Público? Entonces, las preguntas, para preguntas abiertas, ¿qué, cómo, cuándo, por qué? Explique, describa, ¿no? ¿Qué hacía usted el 5 de marzo del 2018 a las 8 de la noche? ¿No? ¿Cómo se encontraba vestido dicha persona? ¿Cuándo fue que usted recibió la llamada de Almendra? ¿Por qué dicha persona no había recibido la atención de un médico? Explique en qué circunstancias se dio
el asesinato de tal persona. Describa cómo era el sujeto que apuntó con un arma a esa chica. O sea, son preguntas que nos van a permitir una explicación, y creo que las preguntas abiertas también es una forma de generar cierta confianza en el interrogado. El dónde también, ¿no? La pregunta dónde fue hecha también, ¿no? Lilian, si hay una pregunta, gustoso me la hacen saber, y bueno, si lo podemos responder ahora, genial, si no esperamos el último. Ventajas, las ventajas, ¿no? Dice, muestra la solidez del testigo en cuanto a su conocimiento de los hechos. Al hacer esas preguntas abiertas, también nos vamos a dar cuenta, nosotros como abogados, cuando planteamos el examen directo, o sea, el interrogatorio, nos vamos a dar cuenta si efectivamente el testigo conoce, y no solamente nosotros, el juez también se va a dar cuenta si el testigo conoce. ¿Cuáles son las desventajas? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Dice, a través de preguntas abiertas puede perderse el control del examen, claro, permitiendo que el testigo aporte información sin relevancia para el caso, ¿no? Aparte, dice, un testigo que relata con demasiado detalle a través de preguntas abiertas puede generar la sensación de estar repitiendo un guión aprendido previamente. Hay que tener cuidado también con eso. Cuando se prepara un testigo, por ejemplo, tiene que ser también que se geste de manera casual, ¿no? No que pareciera como si hubiese memorizado algo, ¿no? Hay que tener cierto control ahí. Además, una desventaja también en estos tipos de exámenes directos, el interrogatorio con las preguntas abiertas, es que puede terminar por aburrir al juez, ¿no? Entonces hay que ser bastante concisos y concretos, ¿no? Al momento de hacer una pregunta. Se van a ir dando cuenta. Si el testigo conoce muy bien, las preguntas abiertas calzan. Si el testigo no conoce plantear una pregunta abierta, no te va a dar mucho resultado. Tendrías que generar una pregunta cerrada. Mira, un ejemplo de pregunta abierta dice, ¿qué es lo que usted vio el día de los hechos? Mira, una pregunta abierta. Dice, vi que por la avenida Arequipa transitaba un auto con 3 pasajeros que se detuvo en la esquina con la calle 2 de Mayo, y desde allí uno de los pasajeros le disparó a la señora que estaba parada junto al semáforo. Ahora vamos a hacer una comparación con una pregunta cerrada, ¿no? Perdón, esta es una pregunta abierta también, pero que tú le estás haciendo, pidiendo una respuesta corta. Dice, al hacer esta aclaración, efectivamente, cuando se explaya totalmente, se va a permitir una explicación. ¿Y cómo? Con los datos que ella haya ingresado en su declaración. Por ejemplo, dice, ¿de qué clase de auto se trataba? Ella ya había dicho en su declaración anterior, en su pregunta anterior, dice, vi que por avenida Arequipa transitaba un auto con 3 pasajeros, ¿no? No ha dado en ningún momento referencia de qué clase de auto se trataba, ¿no? Entonces, ¿sería una pregunta repetitiva? No sería una pregunta repetitiva. Entonces, ¿podemos plantearlo? Sí. Entonces, hay que estar muy atentos también, porque de repente Fiscalía o Defensa, si está preguntando, oye, ¿cuántos pasajeros habían en ese auto? Ya sería una pregunta repetitiva, ¿no? Entonces, ahí aplicaría la objeción. ¿Qué estaba haciendo la señora? ¿Dónde usted vio los hechos? Porque no es lo mismo ver de una azotea que ver al mismo nivel donde ocurrieron los hechos, ¿no? Son totalmente distintos. ¿Cómo eran los ocupantes? Para ver si ha podido identificar y si está diciendo la verdad, ¿no? ¿Y qué pasó después? Una estructura para el interrogatorio, vamos a hacer esto, por ejemplo, en un juicio, ¿no? En un juicio oral. ¿Quién es? ¿No? Hay que acreditar. ¿Por qué está aquí? Se hace una introducción, porque eso ¿quién lo va a hacer? Eso lo va a hacer el juez. ¿Y qué sabe? Es lo que va a terminar narrando. Ahora, les hacía referencia a una técnica para plantear un refrescamiento de memoria cuando el testigo no se acuerda,
¿no? Y esa es la técnica de la cara, no sé qué es confirmar, acreditar, recordar y acabar, ¿no? O sea, ya te dijo y termínalo. Ya no sigas preguntando más. Si ya tienes la respuesta que tú querías, ya no preguntes más, porque con eso último que has generado, se va a quedar el juez. Y si es que te va a servir, lo vas a tener que usar para los alegatos finales y remarcándolo eso. Incluso en el juicio de los alegatos finales, como ahora todo pues se registra en audio, tú tendrías que señalar, ¿no? Y en el minuto 15 con 8 segundos de la fecha de audiencia del 24 de mayo de 2020, la testigo perito refirió que dichas muestras de voz sí correspondían al investigado. Entonces, por ejemplo, eso te puede servir como fiscal, como un alegato de cierre, ¿no? Identificar. Entonces, ya te quedaste con la respuesta que tú querías en acabar, esa emplealo. Entonces, confirmas. ¿Cómo confirmas saber cuando pones en evidencia la falta de memoria? Le planteas una pregunta. Ojo, este refrescamiento de memoria, ¿cuándo se realiza? Cuando este testigo eh, ha declarado previamente. ¿Dónde he declarado previamente? En una investigación preparatoria, ¿no? Entonces, empleas. Le haces la pregunta, no se acuerda, ¿no? Pero tú sabes lo que ha dicho. Entonces, lo que tendrías que plantear, pues, ¿no? ¿Usted ya ha declarado anteriormente sobre este caso? Te va a decir que sí. Ok. Entonces, si usted ha declarado sobre este caso, ¿usted recuerda que declaró en la fecha tal, tal, tal? Sí, sí, sí me acuerdo. Ok. Señor magistrado, ¿no? Con el fin de poder hacer refrescamiento de memoria, pongo a la vista dicho documento para que el testigo recuerde efectivamente respecto a la pregunta que le estoy realizando. Entonces, se le pone a la vista, ¿no? Se le pone a la vista su declaración previa y en este caso tendría pues que leerlo en voz baja, ¿no? Tenerlo para él. Y ahí hacer una pregunta. Y con eso acabas. Tendría que ser la pregunta que tú estás buscando, pero la respuesta que tú estás buscando. Ahora, no es lo mismo interrogar a testigos sin una característica específica. ¿Y por qué digo esto? Porque hay testigos que son especializados. Por ejemplo, los testigos peritos. Un testigo perito tendría que darme, pues, una información que no se conoce fácilmente. Una información que solamente lo puede conocer un especialista. Por ejemplo, llamo a declarar a, a un perito grafotécnico, ¿no? Que va, por ejemplo, a determinar si dicha firma corresponde a tal persona. Yo creo que para mi defensa tendría que hacerle preguntas que me permitan primero identificar al testigo especialista, ¿no? Asimismo, hacerle preguntas generales, yo creo que es bueno hacer preguntas generales para sembrar, para marcar que el testigo efectivamente sí conoce el tema. Y tres, preguntas de concepto necesarias para mi defensa. Y luego ya pues introducir las preguntas en concreto. Los testigos, a diferencia de los testigos especializados o los testigos peritos, es que un testigo común, vamos a decirlo común, es una persona que de alguna otra forma sí ha percibido los hechos, ha visto los hechos. O puede ser un testigo de referencia que le han contado, ¿no? Diferente al testigo especialista, que generalmente es un testigo que no ha presenciado un hecho y tendría que hablar sobre los conocimientos o sobre lo que se le ha sido entregado o sobre lo que ha sido analizado. Entonces, las preguntas que hay que hacer a un testigo especializado tienen un nivel superior. Y al menos el abogado en ese momento tiene que convertirse también, no en un perito grafotécnico, pero al menos una persona que tiene conocimientos básicos sobre grafotecnia. Dice, los peritos llegan a juicio por poseer una experticia especial
en un área de conocimientos derivadas de sus estudios o especialización profesional, su desempeño en ciertas artes o el ejercicio de su determinado oficio. Aquí tenemos un sinnúmero de peritos. El perito grafotécnico, el perito acústico forense, el perito físico, el perito antropológico, químico, biológico, todos los peritos que quieran tener, ¿no? Que te van a permitir dar un panorama distinto al que te puede dar un testigo directo. Dice, los peritos concurren a juicio a declarar, no en función al acontecimiento directo que tengan del hecho, sino debido a que por su manejo de un ámbito específico del conocimiento puedan realizar análisis y sacar conclusiones sobre un aspecto puntual sometido a su experticia. Ahora, les quiero decir algo. Muchas veces, tanto el Ministerio Público, tanto el juzgado, consideran que la voz de un perito especializado es lo último. O sea, es prueba suficiente o es un medio probatorio suficiente para determinar o comprobar un determinado hecho. Y eso no es así. Es por eso tan fundamental el interrogatorio y el contrainterrogatorio que un abogado o un fiscal tiene que hacer. Porque si no, porque si dejamos que, digamos, que el mismo perito construya su propia fuente de información y esa fuente de información la utilice el juez en su sentencia sin mayor análisis, ¿eh? Sin mayor razonamiento, porque lo que tiene que hacer el juez es hacer un análisis, es hacer un desarrollo, una comparación. No solamente, como el perito dijo que si era su firma, sí, pues es su firma. No, no basta eso, ¿no? Entonces, tan necesario eso, plantearlo en un interrogatorio. Y por eso es necesario tener al menos conocimientos. Siempre, por ejemplo, valerse de un testigo de parte, ¿no? Para que se pueda generar un debate pericial en su momento. Diferencia con los testigos, ¿no? Si los testigos llegan a juicio por haber percibido en forma directa, bueno, esto lo hemos visto. Me va a cargar con el tiempo. Ya. La prueba pericial se brindará a través de un perito que concurre a juicio y eso sometido a las reglas del examen y el contraexamen. O sea, el examen del interrogatorio y el examen del contrainterrogatorio. Dice, el perito no es un auxiliar de la justicia, efectivamente, sino que es perito de parte. Entonces, el perito tiene que explicarnos el caso. No es que va a ser asistido para determinar pues, la existencia o que con su solo informe, su sola pericia, se pueda comprobar la existencia de un hecho, ¿no? Pero también acá hay que hacer bastante referencia que dependiendo del tipo de caso en el que nos encontremos, va a pesar la pericia, ¿no? La pericia y lo que declara un perito, dependiendo del caso, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, solamente por un tema referencial y en otros casos para comprobar si efectivamente existió tal acción. Los peritos llegan a juicio sin poseer una experticia especial en un área de conocimientos, derivada de sus estudios de especialización profesional, su desempeño en ciertas artes o en el ejercicio de su determinado oficio. Lo que ya repetimos, ¿no? Los peritos concurren a juicio a declarar no en función del conocimiento directo que tengan del hecho, sino debido a que es por su manejo de un ámbito específico del conocimiento, pueden realizar análisis y sacar conclusiones sobre aspecto puntual sometido a su experticia. ¿Cómo trabajar con peritos? Acá un dato importante. El informe pericial no tiene valor probatorio en el juicio, ya que la prueba en dicha instancia es el perito concurriendo a declarar. Efectivamente, no basta con solamente presentar una pericia, sino que también el perito puede hacer una explicación de esa pericia. Las herramientas para responder directo... perdón. Dice, las herramientas para el examen directo de perito. Se aplica la misma lógica que hemos descrito para testigos. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿no? Utilizando las abiertas y las cerradas para puntualizar aquellos puntos que resulten de importancia para la teoría del caso. Cuando yo quiero remarcar algo para el juez, planteo una pregunta cerrada. Así en concreto. Y eso va a quedar grabado.
Y la importancia de llevar a un perito técnico, un perito especializado, es que este perito permita, y a veces me ha pasado hace unos días en una declaración del equipo especial, es que llevaron a un perito, perdón, no como un especialista pero era un testigo que sí conocía el procedimiento para una licitación pública. Si es un perito, perdón, si es un testigo que sí tiene conocimiento de una licitación pública, yo puedo hacerle, entonces puedo plantearle preguntas que permitan traerlo a un contexto, por ejemplo, ¿no? Que me explique cómo es el procedimiento de selección o cómo se realiza una evaluación económica, porque lo va a conocer. Entonces me va a permitir introducir información necesaria para un ejercicio de la defensa. Y ahí se opuso el Ministerio Público, incluso salió el fiscal provincial a respaldar a la fiscal adjunta, y se dejó constancia, ¿no? Si ustedes no están de acuerdo en algo que ustedes consideran que está vulnerando su derecho, deja constancia. Eso les molesta. Porque se regresa. Un datito, cómo estructurar un examen directo de peritos. 3 cuestiones, dicen, ¿no? Que el tema de la declaración amerita un conocimiento experto para su adecuada comprensión. No solamente basta con llevar un perito, sino que sepa explicar el perito. Que sea experto en la materia y que todos, incluidos el tribunal, o sea, los magistrados, son legos en relación, o sea, que no conocen, ¿no? En relación con el conocimiento del perito. Sus conclusiones son las que valen. Tendría que dar conclusiones que sean con términos coloquiales, ¿no? O sea, el perito. Hay grandes ejes, y 3 grandes ejes que podemos separar. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y a qué conclusiones llegó? Son preguntas claves que se debería presentar siempre a un testigo especializado o perito, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Que describa para al menos saber si conoce el tema, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Porque puede dar una explicación lógica, ¿no? A veces lo que nosotros no creemos, pero ellos sí pueden dar una explicación lógica a un tema. ¿Y a qué conclusiones llegó? Por ejemplo, a ver, un perito de balística, ¿no? Dice, esta persona tiene 15 balazos. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué 15 balazos? ¿Puedes explicarnos? Eso no sería pues un ensañamiento, no sería pues una especie de una fuerza desmedida, porque el perito balístico podría explicar que no, estas armas que usan estas personas disparan ráfagas, ¿no? O sea, inmediatamente balas por balas. Y ante un enfrentamiento, lo que va a generar es un montón de balas. O pueden ser varias personas que están disparando contra uno para reducir, o contra un grupo para reducir a alguien, y pues te va a figurar pues 15, 12 balazos. Entonces, ese testigo especializado, ese perito, puede explicar eso, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿No? Y después de todo eso, ¿cuáles serían sus conclusiones? Que hay cosas que debemos evitar siempre en un examen que se realiza a peritos. Es un tema de la complejidad. Dice, la tarea del litigante no es relevante al nivel del perito, sino bajar al perito al nivel de los legos en su materia de específica. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando el abogado se prepara bastante, o en este caso también el fiscal se prepara bastante para hacer un examen directo o un interrogatorio al perito, quiere estar al mismo nivel que el perito. Pero ambos se olvidan de que lo que verdaderamente importa es que el juez sí capte lo que ustedes están hablando. Si no lo va a hacer, bueno, será un gran debate y listo. Pero no va a quedar plasmado, no va a quedar en la retina del juez qué es lo que se ha discutido. Entonces, lo que tenemos arriba hay que bajarlo en el llano. ¿Por qué? Porque todos son legos. Dice, extender el ámbito de la declaración. Dice, el perito solo puede declarar sobre ese ámbito de conocimiento específico. Claro, yo no voy a poder preguntarle sobre hechos que no conoce, ¿no? Porque no es un testigo especializado. Y le estoy llamando porque conoce de algún evento, perdón, de algo que quisiéramos nosotros saber cómo sucedió.
La importancia del lenguaje no verbal dice mucho, ¿no? No importa también lo que tú digas, sino también cómo lo dices y cómo lo expresas, ¿no? Por ejemplo, usted vio a la señora Irene, ¿no? Usted recuerda ver a la señora Irene, entonces captas una atención. Entonces, esa postura que tú vas marcando, ya de alguna otra forma impacta en el testigo, impacta en el juez. Entonces, la importancia del lenguaje no verbal es necesario. ¿Por qué? Porque va a convencer mucho más. Los gestos que realiza siempre una persona que está hablando captan una atención. El lenguaje verbal y corporal se identifican como criterios importantes que ayudan a valorar una narración o declaración de forma simultánea. Acá hay un tema interesante, por ejemplo, el efecto espejo, ¿no? Que hace referencia a cómo nosotros nos vemos. Dice, ser empático con el cliente, testigo perito, adecuar nuestro ritmo, porque hay testigos que son bien lentos, entonces vamos lentos, ¿no? Tratar de vernos como un igual, a eso me refería, llamarlo señor, señora. Yo creo que es un tema de respeto. Gestos, voz y mirada adecuada, necesario. La voz, no el programa, sino la voz que vamos a dar nosotros como abogados defensores o como fiscal, ¿no? Entonces, no hay que gritar tampoco y no hay que hablar bajo, ¿no? Hay que pronunciar bien. Si hay un poquito de problemas, un poquito más lento. La forma, ¿no? Cómo los vemos, cómo los escuchamos, es importante, ¿no? Y ahí cómo lo vamos a identificar también. ¿Y qué cosa no se debe hacer? Ya para ir concluyendo, que, ahí está mi hermano, que el testigo, pues, perdón, el abogado no tiene que ser el protagonista, ¿no? O sea, la función del litigante dice es producir información pasando desapercibido, ¿no? El protagonista de la declaración debe ser siempre el testigo, que es quien introducirá información que luego el juez valorará en su sentencia. El lenguaje estil con testigos, la verdad, yo creo que no funciona, ¿no? Lo que va a generar es un poquito de resentimiento y va a permitir un distanciamiento entre testigo y abogado. Cuando me refiero a abogado, me refiero a fiscal, me refiero a abogado defensor. Pero también pues no debemos nosotros dejar pues que nos pisen el poncho, como dice, ¿no? Hay testigos que son bien faltosos. Y todo se gana con respeto. No deberíamos decir que hay que ganar ese respeto, ¿no? Pero lamentablemente es así, ¿no? Hay que generar un respeto también entre nosotros. Todas las personas deberían ser respetuosas por naturaleza. Órdenes rígidos, dice el litigante debe estar en la capacidad de hacer tantas preguntas como sean necesarias para obtener la información que se requiere y no quedarse solo con las preguntas que originalmente pensó si estas no le dan resultado. Efectivamente, tenemos que ir con un pliego de preguntas y de acuerdo a lo que también contesta el testigo, planteamos otras preguntas más. Ojo, el litigante, ya sabemos creo que es litigante, en cuanto a los testigos, no debe acabar todas sus preguntas en un solo testigo, ¿no? O que bajo un solo testigo se construya una defensa, ¿no? Salvo sea uno, ¿no? Pero con otros datos periféricos que nos van a ayudar. Pero, dice, pretender probar todo el caso con un solo testigo. Creo que es un error. Leer el examen directo, dice, no es adecuado. A ver, un fiscal, un abogado que va a hacer su interrogatorio, va a estar con su papelito, ¿no? Eso se ve ridículo, ¿no? No es un debate para las elecciones presidenciales, es un juicio, no estamos jugando acá la libertad de una persona. Para eso hay que estar preparado. Lo mucho es tener de repente unas preguntas, dar una vista y hacer la pregunta, porque también está la seguridad que yo le voy a brindar al testigo. Y bueno, ya para finalizar, yo voy a pasar esto a grandes rasgos. Tenemos el contrainterrogatorio o el contraexamen, como se conoce. Un dato, el contrainterrogatorio se realiza solamente sobre lo que se ha declarado, sobre las preguntas que se han hecho, sobre las respuestas que ha dado el testigo. No podría preguntar sobre otras cosas que no se ha declarado.
Son las famosas repreguntas que le dicen también. Necesario para los alegatos finales, tanto en el interrogatorio como el contraexamen, los parámetros del contrainterrogatorio. Dice, debe limitarse a la materia del objeto del examen directo, claro, ¿no? Y a las cuestiones que afectan la credibilidad de los testigos. Hay que planificar. Algo que les quería decir también. A veces el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. A veces, si no tienes preguntas, no lo hagas, ¿no? Porque puedes terminar perjudicando tu caso. O a veces solamente, abogado, preguntas, y bueno, quiero preguntar algo, ¿no? Y terminas embarrándola, ¿no? Entonces, si ya ha dicho el testigo lo que tenía que decir, o si el testigo no ha dicho algo que vaya en tu contra, ya, listo. O si estás seguro que ese testigo no va a decir una cosa, pregúntale, pues, ¿no? Pero al menos tiene que haber una planificación. Como hago referencia, ¿no? Dice, es una oportunidad, no una necesidad. No se persigue necesariamente establecer una versión clara, cronológica y completa de los hechos pertinentes, porque yo ahí sí, preguntas cerradas. Y preguntas sugestivas. Dice, una pregunta sugestiva no solo sugiere, sino que declara la respuesta. Eso también que se hace. Ya es una técnica que lo van a tener que emplear. Dice, este debe ser en forma de aseveración y corta, nunca utilicen las preguntas que comiencen con. Y un contra, plantear quién, cómo, cuándo, dónde, por qué explique, es mal. Ahí te objetas. Consideraciones metodológicas, formas de preguntar, breve y sencillez, directo, ¿no? Preguntas sugestivas, dale prácticamente la respuesta y el que le baste solamente un sí, un no. Preguntas que contengan un solo hecho, evitar las preguntas del por qué y usar preguntas en secuencia. Matas. Y la técnica del jaca, ¿no? Confirmar, acreditar, confutar y acabar. Lo haces contradecir, lo evidencias una contradicción y ese testigo queda desacreditado. Bueno, espero haber contribuido con la comunidad jurídica, como venimos diciendo. Muy agradecido a la Academia Fortaleza por la invitación y cualquier pregunta que quieran realizar, gustoso de poder absolverlas en caso no lo tengan. Muy agradecido y gracias por el tiempo que se han dado para poder escuchar un poquito de la experiencia que se tiene en el ámbito de litigio. Ya. Doctor, buenas noches. John. Doctor, nuevamente, va a disculpar. Interesante No la te ponencia, preocupes, doctor. encantado. Felicitaciones, doctor. Doctor, No, muchas en gracias. el nuevo Código Procesal Penal nos hablan de órganos de prueba. Se refiere también a los testigos, ¿verdad? El fiscal ofrece sus órganos de prueba, por ejemplo, como usted ha mencionado, puede ser un perito, un policía, el cual, ¿por quiénes puede ser interrogado, doctor? Aparte del ministerio del fiscal. ¿Por quiénes más puede ser interrogado este órgano de prueba, doctor? Gracias. Por el principio de la comunidad de la prueba, puede ser interrogado por todos los intervinientes en el juicio, tanto por los abogados de los investigados, el abogado de la parte agraviada y el Ministerio Público, ¿no? Incluso el juez también puede realizar preguntas, ¿no? Pero que son muy limitadas las preguntas, ¿no? Que tendrían que ser más que todo para esclarecer algo que el testigo haya referido. No preguntas que el testigo, por ejemplo, no haya respuestas, perdón, que el testigo no haya referido, ¿no? O sea, tendría que, es algo bien limitado. Y surgen a veces muchos problemas. Pero a veces también por un tema de estrategia, a veces los abogados permiten dejar pasar las preguntas que hacen los jueces, porque, a ver, objetar a un juez, no digo que sea, pues, bonito, ¿no? Es un poco incómodo, porque al final va a ser ese juez que va a terminar resolviendo, ¿no? Y lo que menos quieres tú es ganarte una antipatía con el juez. Pero si sabes que esas preguntas te están perjudicando, puedes objetarla, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden realizar las preguntas? Todas las partes procesales. Doctor, si el Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, ofrece su medio de prueba, en este caso un policía, ¿tiene que necesariamente este policía conocer el pliego de preguntas? No, se supone que no se conoce el pliego de preguntas. Por eso se hacía referencia
que el testimonio se da de una manera espontánea, ¿no? No conozco casos que los testigos, bueno, salvo sean testigos ofrecidos de parte, ¿no? Y tú los preparas y manejas un pliego de preguntas. Pero no es que ellos tengan un pliego de preguntas. Los testigos que van a aclarar juicio no es que van con un pliego de preguntas que le van a hacer. No. O sea, eso no pasa. Y finalmente, doctor, ¿cuál es el orden de prelación, digamos, en un interrogatorio en el juicio? ¿Quién inicia con el interrogatorio y dónde finaliza, ¿no? ¿Con quién finaliza? Gracias. Sí, inicia con el Ministerio Público, ¿no? Es el que inicia el interrogatorio, y luego siguen con los abogados, y por último acaba con el abogado del propio investigado, pues no es el que realiza las preguntas. Muy amable, doctor, muy agradecido. Buenas noches. No, muchas gracias a ti, John. Ya. Creo que eso sería todo. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Hay un manual de interrogatorio para poderlo responder? En el Código Procesal no hay un manual de interrogatorio, pero yo tengo entendido que el Ministerio de Justicia ha publicado cierto manual de interrogatorios, ¿no? Hay técnicas también, lo puedes encontrar en libros, pero no es que el Código Procesal establezca cuáles son los mecanismos para realizar preguntas, por ejemplo, ¿no? O quién debe preguntar. Yo creo que es algo que se ha venido estableciendo pues con el tiempo, ¿no? Y la misma doctrina lo ha realizado. Y eso es donde se ha plasmado, si no me equivoco, hay un manual del Ministerio del Poder Judicial o del Ministerio de Justicia. Uno de esos dos. Pero existe el manual. Bien. Muchas gracias, doctor. No, a usted. El señor Vargas se quedó dormido, creo. Bueno, doctor, buenas noches. Si ya no hay más preguntas, creo que ya terminamos con la transmisión. Sí. Muy amable, doctor. Que tengan muy buenas No, noches. gracias a ustedes. Y bueno, esperando de haber sido de alguna otra forma útil para estas 2 horas. Haber Gracias. podido apoyar. Muy amable, gracias. Buenas noches. Listo, buenas noches con todos. Que les vaya bien, cuídense mucho. Saludos, Jacqueline. Hasta luego. Muchas gracias.